Hola, ¿cómo les va? En este video vamos a resolver el ejercicio 34 de la unidad 2, que es fluidos, para biofísica del CBC. Este ejercicio se enmarca dentro de la sección de fluidos reales, pero tiene un primer ítem, el A, que puede resolverse con lo que vamos a analizar, que son los conceptos relacionados con fluidos ideales. Bueno, veamos el enunciado. Por un tubo horizontal con una longitud de 25 centímetros circula un líquido a razón de 0,3 mililitros sobre segundos. Entonces nos dan la longitud de un tubo y nos dan su caudal. ¿Cuál es la diferencia de presión entre sus extremos en los siguientes casos? Y hay que resolver 4 casos. El primero, el A, es un líquido que tiene viscosidad despreciable. El segundo es un líquido que está a 20 grados Celsius, pero que tendrá una cierta viscosidad, un centipoise. Y acá nos dan la igualdad, un centipoise en pascales sobre segundo, que es 10 a la menos 3. Y el tubo tiene un cierto diámetro interior de 1,2 centímetros. Y en los ítems C y D, después vamos a analizarlos, va a cambiar el diámetro y va a cambiar la viscosidad. Bueno, arranquemos con el ítem A. Entonces, en el ítem A nos dicen el líquido tiene viscosidad despreciable. Bueno, si nos dicen que tiene viscosidad despreciable, es un fluido ideal, ¿sí? Entonces, ¿qué cosas podemos hacer cuando tenemos un fluido ideal? Bueno, tenemos dos herramientas. Trabajar con la ecuación de continuidad y trabajar con Bernoulli. Entonces, analicemos las características del tubo. Tiene una cierta longitud, 25 centímetros, que si lo quiero pasar a metros divido por 100 y me da 0,25 metros. 25 dividido 100, 0,25. Va a haber un cierto caudal circulando, que es 0,3 mililitros sobre segundos. ¿Sí? Me dan un cierto volumen en mililitros por unidad de tiempo, así que es un caudal. Y como se trata de un fluido ideal, pues no tiene viscosidad, podemos trabajar tanto con la ecuación de continuidad o con Bernoulli. Bueno, de la ecuación de continuidad, lo que nos decían es que el caudal, siempre que ingresa por un caño, tiene que ser igual al caudal que sale, bueno, siempre y cuando no haya ningún agujero, ninguna pérdida ni ninguna fuente. Entonces, todo el caudal que ingresa tiene que ser igual al caudal que sale. ¿Cómo escribíamos caudal? El caudal era sección por velocidad. Sección de entrada por velocidad de entrada. Y eso tiene que ser igual a la sección de salida por velocidad de salida. Pero en este tubo, si me dicen un tubo horizontal con una longitud, no nos dicen que la sección cambia. Entonces asumo que es la misma sección, en la misma área transversal, ¿no? Eso es la sección. Y lo que puedo hacer es cancelar estas secciones, con lo cual me va a quedar la misma velocidad. Entonces lo cancelo y me queda que la velocidad de entrada es la misma que la velocidad de salida. Bueno, eso lo podemos deducir de la ecuación de continuidad. Así que nos decía que todos los caudales que ingresen, acá hay uno solo, es igual a los caudales que salen, acá hay uno solo. Bien, ¿y qué hacemos con eso? Porque yo lo que quiero contestar es cuál es la diferencia de presión entre los extremos en los siguientes casos. Entonces, con la ecuación de continuidad no puedo calcular presiones, pero era importante tener este dato de que la velocidad de entrada es igual a la velocidad de salida. Entonces, ¿qué vamos a usar? Bernoulli. ¿Qué nos decía Bernoulli? Nos decía que si vos seguís una línea de corriente de un elemento de fluido, o sea, podés pensar que acompañás a un elemento de fluido desde la entrada hasta la salida, y lo que tiene que cumplirse es que desde el punto 1 que vos elegiste, que es a la entrada, la presión a la entrada, más un medio de la densidad por la velocidad a la entrada al cuadrado, más densidad por gravedad por altura a la entrada, el punto 1, tiene que ser igual a la misma suma, pero en cualquier otro punto de esa línea de corriente. En particular, podemos elegir la salida, porque queremos analizar la diferencia de presión entre los extremos del caño. Entonces tenemos la presión a la salida, más un medio de la densidad velocidad a la salida al cuadrado, más densidad por gravedad por altura a la salida. Pero ¿qué pasa? Este caño es horizontal, así que si consideramos una línea de corriente horizontal, podemos pensar que las dos alturas o son la misma, o podemos poner un sistema de referencia donde la altura sea cero. Entonces voy a cancelar los términos de alturas. También voy a cancelar los términos de velocidad. ¿Por qué? Porque las dos velocidades son iguales. Entonces, un medio de densidad por velocidad 1 al cuadrado no es cero, pero la velocidad es la misma que a la salida. Entonces este término, si tuviese algún valor, fíjense que esto tiene que darme, si trabajo en MKS, en pascales, ¿no? Porque estoy sumando cosas que tienen las unidades de presión. Entonces si tuviese algún valor, lo puedo pasar restando este para allá o este para allá y se cancela. Por eso lo cancelo. Volviendo a lo de la altura, si pongo que la altura es 0, esto es lo mismo que esto y lo cancelo. Entonces me queda que la presión 1 es igual a la presión 2. Con lo cual, si yo quiero la diferencia, ¿cuánto es? 0. No hay diferencia. Pasamos una restando la otra y entonces me queda que la diferencia de presión es... Entonces, la diferencia de presión entre los extremos de este caño, por los cuales circula un fluido no viscoso,
es 0. ¿Está bien? Bueno, veamos los otros enunciados. En esos vamos a tener viscosidad. Entonces en el B me dice, el líquido es agua a 20 grados Celsius, cuya viscosidad es 1 centipoise, son 10 a la menos 3 pascal segundos, y el tubo tiene un diámetro interior de 1,2 centímetros. Tengo el mismo caño, la longitud son 25 centímetros, son 0,25 metros. Tengo el caudal, el mismo caudal, eso no cambió, pero ahora tenemos una viscosidad de 1 centipoise, que es 0,001 pascal segundos, y el radio, si me dan el diámetro era la longitud de lado a lado, pasando por el centro, si la sección es circular, ¿no? Entonces, me dan el diámetro, pero yo sé que el radio es la mitad. ¿Por qué quiero el radio? Porque va a aparecer en las ecuaciones de fluidos reales para calcular la resistencia hidrodinámica. Por eso calculo el radio, que es la mitad. 0,6 centímetros, que es igual a 0,06 metros. Entonces, había dividido 1,2 por 2, eso da 0,6 centímetros, y eso es igual a 0,006 metros, ¿sí? Porque divido por 100, ¿no? Porque 100 centímetros es un metro. Bien, entonces, como es un fluido real, yo puedo hacer dos cosas. Puedo, por un lado, escribir continuidad, pero en este caso, continuidad no me sirve más que lo que discutimos antes, que las velocidades a la entrada y a la salida son iguales. Pero yo lo que quiero es la diferencia de presión. Entonces lo que voy a tener que aplicar es, voy a calcular la resistencia hidrodinámica, porque la resistencia hidrodinámica aparece acá en la ecuación de lo que llamamos ley de Ohm para hidrodinámica, perdón. Entonces la diferencia de presión es caudal por resistencia. Y la resistencia es 8 por la viscosidad, por la longitud del conducto, el caño dividido pi por el radio de la 4. También está la otra expresión que depende del área, pero ahora nos conviene usar la que depende del radio. Entonces la diferencia de presión va a ser caudal por resistencia. Entonces la diferencia de presión es caudal por resistencia. Necesito calcular la resistencia hidrodinámica, multiplicaré por el caudal con las unidades correctas y tengo la diferencia de presión en este conducto, en este caño. Bueno, hagamos eso. Primero, voy a tener la resistencia hidrodinámica 8 por la viscosidad. Voy a trabajar en MKS, así que la unidad pascal segundos es la que corresponde a metros kilogramos segundos, ¿sí? Porque pascal es newton sobre metro cuadrado, y adentro del newton tenemos kilogramo metro sobre segundo cuadrado. Así que en MKS la unidad de viscosidad es pascal segundo. Entonces son 8 por 0,001 pascal segundos por la longitud del conducto en metros, 0,25, dividido pi por 0,006 metros, que era el radio, a la 4. Hago esta cuenta, 0,002 pascal segundos por metro, dividido, esto de acá da 4,07 por 10 a la menos 9 metros a la 4. Fíjense que tiene algunos decimales más. Si usan todos los decimales, el resultado que van a encontrar, acá una cosa más, cancelo un metro con un metro y les queda pascal segundo sobre metro cúbico, ¿sí? Hay un 3 acá. Entonces, las unidades ya están bien, están en MKS para la resistencia hidrodinámica, y el resultado es 491.218,96. Bueno, esto depende de cuántos decimales pusimos acá. Si hacen esta cuenta y eliminan los otros decimales, les queda 491.400 aproximadamente, pero está bien, ¿sí? Entonces, tenemos la resistencia hidrodinámica de este caño, por el cual circula agua con esta viscosidad a 20 grados Celsius, el dato de la temperatura no lo usamos, y ahora queremos la diferencia de presión. Entonces, en la siguiente diapositiva voy a multiplicar caudal por resistencia, ¿sí? Voy a tener que pasar estas unidades a metro cúbico sobre segundo, y voy a terminar este ítem. Entonces seguimos. Tengo el caudal. El caudal y la resistencia. La resistencia ya está en MKS. Listo, la dejo ahí, la voy a usar en un rato. El caudal es 0,3 mililitros sobre segundos. ¿Qué puedo hacer para pasarlo? Bueno, 1 mililitro es 1 centímetro cúbico. ¿Está bien? Y yo sé que 1 metro cúbico, ¿cuántos centímetros cúbicos son? Son 1.000.000. ¿Por qué? Porque lo que puedo pensar es que 1 metro cúbico es un cubo de 1 metro de ancho, 1 metro de altura, 1 metro de profundidad, 1 metro por 1 metro por 1 metro. Si lo escribo en centímetros son 100 por 100 por 100 centímetros, 1.000.000. Entonces, voy a hacer el cambio de unidades y después voy a terminar haciendo la multiplicación que necesito para encontrar la diferencia de presión. Pasaje de unidades del caudal. 1.000.000 de centímetros cúbicos son 1 metro cúbico.
Entonces 0,3 centímetros cúbicos son 0,3 por 1 dividido 1.000.000. Y eso les da 0, y acá hay 6 ceros y un 3 metros cúbicos, o 3 por 10 a la menos 7 metros cúbicos, ¿no? Si trabajamos en notación científica, ese es el resultado. Y ahora sí, puedo hacer el producto. Vengo acá, digo, bueno, mi caudal es 3 por 10 a la menos 7 metros cúbicos sobre segundo, solo lo escriben así en decimales, está bien también. Multiplico, y fíjense que aparece metro cúbico, que se va con metro cúbico. Sí, ¿por qué multipliqué? Porque la diferencia de presión con la ley de Ohm para hidrodinámica es caudal por resistencia hidrodinámica. 3 por 10 a la menos 7 por este número les da 0,1474 y ¿en qué unidades? Me va a quedar en pascal porque es una presión, pero fíjense que cancelé metros cúbicos con metros cúbicos y segundos con segundos, ¿no? Segundo que divide, segundo que multiplica. Bien, entonces la diferencia de presión es 0,14 o 0,1474 pascales, casi 0,15 pascales. Si muy poquito, está bien, tiene una resistencia hidrodinámica baja debido a que se trata de agua, ¿sí? Con poca viscosidad. Bueno, sigamos vamos al siguiente ítem. ¿Cómo cambia el siguiente ítem? El siguiente ítem sigue siendo agua, o sea que tiene la misma viscosidad, es agua a 20 grados Celsius, pero ahora el tubo tiene un diámetro interior de 1,2 milímetros. 1,2 milímetros es la décima parte del diámetro anterior. El diámetro anterior era 1,2 centímetros. También yo sé que 10 milímetros son 1 centímetro. Entonces 1,2 milímetros es la décima parte. Entonces es un problema idéntico al anterior. Lo único que cambia es el radio, que es 10 veces menor. El radio, acá lo escribo, también es la mitad del diámetro. 1,2 milímetros dividido 2, 0,6 milímetros. Que sabemos que 1000 milímetros es un metro, así que divido por 1000. Y eso me da 0,0006 metros o 6 por 10 a la menos 4 metros. Bueno, lo único que cambió es el radio, así que todo el análisis respecto al ítem anterior es igual. Entonces escribo la resistencia hidrodinámica, es un fluido real, entonces tengo que calcular la resistencia hidrodinámica y calcular la diferencia de presión mediante la ley de Ohm. Entonces tengo 8 eta L sobre pi R4. 8 por la misma viscosidad, 0,001 pascal segundo, por 0,25 que era la longitud del conducto, dividido pi por 0,0006 metros a la 4. También fíjense que acá, si bien el radio es 10 veces más chico, lo que va a pasar es que vos acá tenés un factor 10 elevado a la 4. ¿Está bien? Entonces la resistencia va a aumentar 10.000 veces, porque es 10 a la 4, 10.000. Hagamos la cuenta, esto da 0,002 pascal segundos por metro. Y acá me queda 4,07 por 10 a la menos 13. Fíjense que era la menos 9, ahora es a la menos 13. Ahí está el factor 10.000. Porque es 1 sobre 10 a la 4. Eso es ese 10 a la menos 4 que aparece extra acá. Cuando divide, lo que va a hacer es amplificar la resistencia por 10.000. Entonces vengo acá, hago la multiplicación, fíjense que justo es el mismo valor anterior, pero por 10.000, ¿no? Hagan la división, fíjense, y convénzanse de que es efectivamente 10.000 veces más grande que el valor anterior. Y me queda en pascal segundo sobre metro cúbico. ¿Está bien? Fíjense que este número son 4.912.189.600. Bien, seguimos. ¿Cómo finalizábamos el ítem? Multiplicando el caudal por la resistencia. En cambio, el caudal no, es el mismo. Es 3 por 10, ojo que este es a la menos 7, si está acá arriba, superíndice. Por el valor de la resistencia que encontramos, esos 4.912 millones por 189.600, cancelo los metros cúbicos con metros cúbicos, que multiplican y dividen, cancelo los segundos que dividen y multiplican, y me quedan pascales. ¿Sí? Y acá aparece, el otro resultado era 0,14, ahora es 1.474 pascales. ¿Bien? Bien, aparece ese factor 10.000. Bueno, seguimos. Entonces ahora era 10 veces menor el radio, pero aumentó 10.000 veces la diferencia de presión. Y tenemos que la diferencia de presión es 1.474 pascales. No cambió el fluido, pero sí cambió el diámetro interior de ese conducto. Fíjense que cambie el 10% no es un cambio muy grande en el diámetro, ¿no? O sea, si tienen un diámetro de un cierto tamaño, 10% será la décima parte. Pero ya con un angostamiento del 10% del diámetro, aumenta 10.000 veces la resistencia. Con lo cual la diferencia de presión que tiene que ejercernos en una bomba, si estuviésemos hablando de una arteria, será el corazón, tiene que ser mucho más grande. ¿Sí? Por eso acá discutimos este concepto.
Bueno, seguimos con el ítem D. Para finalizar el ejercicio nos dan un líquido que va a ser sangre a 37 grados Celsius y nos dicen que la viscosidad es 4 centipoise. El tubo tiene un diámetro interior de 1,2 milímetros. Es igual al caso anterior, al caso C, pero con más viscosidad. Entonces venimos acá, escribimos la nueva viscosidad, que es 4 centipoise. Como un centipoise es 0,001 pascal segundos, multiplicamos por 4, a esa igualdad, y nos queda que la viscosidad es 0,004 pascal segundo. El radio es el mismo que el anterior, solo lo copié acá, pero es el mismo valor. La resistencia hidrodinámica, otra vez la calculamos de la misma manera, sigue siendo un fluido real. Entonces tengo la ecuación de la resistencia hidrodinámica que usamos en el ítem B y el ítem C. Y ahora reemplazamos con los cambios. ¿Qué cambios? Solo la viscosidad. El radio es el mismo que en el ítem C. Entonces tengo 8 por la viscosidad, 0,004 pascal segundos, por 0,25 metros, que es la longitud del caño, dividido pi por el radio a la 4. Pi por el radio a la 4, eso me da 4,07 por 10 a la menos 13. Fíjense que las unidades son metro a la 4, ¿no? Porque es metro por metro, por metro por metro, metro a la 4, pascal segundo por metro. Y después cancelo un metro con un metro y me queda metro cúbico, ¿sí? Lo que hicimos anteriormente. Y eso me da 1,96 por 10 a la 10. Más grande todavía. Pero más grande 4 veces, porque lo único que cambié es este 0,001, ¿sí? Por 4. O sea que cuando la viscosidad aumenta proporcional a la resistencia, ¿sí? Directamente proporcional. Y ahora calculemos la diferencia de presión. Es caudal por resistencia, 3 por 10 a la menos 7 metros cúbicos sobre segundos, por 1,96 por 10 a la 10, pascal segundo sobre metro cúbico. En este caso, aumentó la resistencia 4 veces, ¿sí? Porque aumentó la viscosidad por 4, pasamos de 1 centipoise a 4 centipoise, o de 0,001 pascal segundos a 0,004, y entonces la diferencia de presión va a ser 4 veces el resultado de la diferencia de presión anterior. Cancelamos los metros cúbicos que multiplican y dividen, cancelamos los segundos que dividen y multiplican, y la diferencia de presión da en pascales, 5.896. Bueno, con esto finalizamos este ejercicio. Cualquier duda o sugerencia lo dejan en los comentarios. Muchas gracias.